En la audiencia de divorcio, mi esposa sonreía como quien ya había ganado. Su amante estaba sentado detrás de ella, convencido de que en minutos se quedaría con mi casa, mi empresa, y hasta con mi hija. Yo no discutí, no grité, no intenté defenderme cuando me llamaron padre ausente, esposo violento y empresario irresponsable. Solo esperé. Porque mientras ella hablaba de quedarse con todo mi dinero, el juez tenía en sus manos una carta que no solo cambiaría el rumbo del juicio, sino que revelaría una traición tan calculada que ni su propio abogado estaba preparado para escucharla. Y cuando el juez terminó de leerla, levantó la mirada, soltó una risa seca y dijo: «Señora, lamento decepcionarla». En ese instante, su mundo empezó a derrumbarse. Si esta historia te está tocando el corazón, suscríbete al canal para descubrir cómo termina este relato de verdad, traición y justicia. Me llamo Javier Molina, tengo 42 años, y hasta hace 11 meses creía conocer perfectamente los contornos de mi vida. Había construido una empresa de consultoría tecnológica desde cero, trabajando jornadas que comenzaban cuando Barcelona todavía dormía y terminaban cuando las calles ya habían vaciado sus últimos viandantes nocturnos. Laura y yo nos habíamos conocido en la universidad, ella estudiaba administración de empresas y yo ingeniería informática, y nuestra historia había sido de esas que comienzan con conversaciones en bibliotecas silenciosas y terminan, o eso creía yo, con décadas de compañía mutua. Nos casamos jóvenes, con más ilusiones que ahorros, y durante años construimos juntos lo que pensábamos que era un proyecto común, ella llevaba las finanzas del hogar y yo me encargaba de levantar el negocio que nos daría estabilidad. Sofía llegó cuando yo tenía 30 años, y recuerdo sostenerla por primera vez en aquella sala de maternidad del Hospital Clínic sintiendo que finalmente entendía para qué existía, cuál era mi propósito en este mundo que tantas veces me había parecido arbitrario y confuso. Ricardo entró en nuestras vidas 5 años atrás, cuando su propia empresa de desarrollo de software estaba al borde del colapso por una serie de malas decisiones y un socio que había desaparecido llevándose gran parte del capital. Lo había conocido en una conferencia sobre transformación digital en Madrid, y algo en su desesperación me había llegado, quizás porque recordaba mis propios momentos de incertidumbre al inicio. Le ofrecí asociarnos, yo aportaría capital y contactos, él traería experiencia en un sector complementario al mío, y juntos expandiríamos el alcance de lo que mi consultoría podía ofrecer. Laura apoyó la decisión, incluso sugirió que invitáramos a Ricardo y su entonces novia a cenar en casa para celebrar el acuerdo, y recuerdo esa velada como una de esas noches donde todo parece estar en su lugar correcto, vino tinto de Rioja, conversaciones sobre el futuro, risas sinceras alrededor de nuestra mesa de comedor. Qué ingenuo fui al no ver entonces las primeras miradas, los silencios cargados, la forma en que Ricardo observaba a Laura cuando creía que nadie lo notaba. Los primeros 2 años de la sociedad fueron prósperos. Conseguimos contratos importantes con empresas catalanas que buscaban modernizar sus sistemas, expandimos nuestro equipo de 6 a 20 empleados, y nos mudamos a unas oficinas en el Eixample que me hacían sentir que finalmente había logrado algo tangible, algo que podría dejarle a Sofía como legado. Trabajaba muchísimo, eso es verdad, a menudo llegaba a casa cuando ella ya dormía y me iba antes de que despertara, pero creía que ese sacrificio tenía sentido, que estaba construyendo un futuro mejor para mi familia. Laura se había quedado en casa después del nacimiento de Sofía, y aunque a veces mencionaba que le gustaría volver al mundo laboral, yo la animaba a que se tomara su tiempo, a que disfrutara de nuestra hija mientras pudiera, porque los años de infancia pasan demasiado rápido y no vuelven. Ahora me doy cuenta de que esa distancia que yo interpretaba como el espacio natural que toda familia necesita, donde cada miembro tiene sus roles y responsabilidades, era en realidad un abismo que se ensanchaba día tras día, llenándose de resentimientos que yo no veía y ella no expresaba. El tercer año fue cuando las cosas empezaron a cambiar, aunque yo no lo percibí de inmediato. Ricardo se volvió más distante en las reuniones de socios, siempre con excusas para no participar en presentaciones importantes o evitando las conversaciones sobre estrategia a largo plazo. Laura, por su parte, comenzó a mostrar un interés repentino por los detalles del negocio que antes le habían parecido tediosos, me preguntaba por contratos específicos, por el valor de nuestros activos, por cómo funcionaban las cuentas corporativas.
Yo, iluso, lo interpreté como un despertar de su antiguo interés profesional, incluso le di acceso a algunos sistemas contables pensando que quizás quería entender mejor nuestra situación financiera para planificar nuestro futuro familiar. Le expliqué pacientemente cómo funcionaba todo, le mostré dónde guardábamos la documentación importante, le di las contraseñas que necesitaba. Estaba, literalmente, entregándole las llaves de mi propia destrucción mientras creía estar fortaleciendo nuestra comunicación matrimonial. Sofía empezó a cambiar también. Mi niña, que siempre había sido alegre y comunicativa, se volvió retraída, callada, con una tristeza en los ojos que me partía el alma cada vez que la notaba. Cuando le preguntaba qué le pasaba, se encogía de hombros y decía que todo estaba bien, pero yo sentía que había algo roto en nuestra conexión que antes fluía con naturalidad. Laura me decía que eran cosas de la edad, que las niñas de 11 años atraviesan fases complicadas, y yo quería creerle porque la alternativa era enfrentar que algo fundamental estaba mal en mi familia. Aumenté mis esfuerzos por estar presente, comencé a salir más temprano de la oficina, a llevar a Sofía al colegio por las mañanas, a ayudarla con los deberes por las noches. Pero había una distancia nueva, un muro invisible que no lograba atravesar, y que ahora entiendo que Laura había estado construyendo ladrillo a ladrillo con sus comentarios sutiles, sus insinuaciones sobre mi ausencia, sus formas de hacer que Sofía sintiera que yo elegía el trabajo sobre ella cuando la realidad era exactamente lo contrario. Hace 11 meses, en una tarde de abril que comenzó como cualquier otra, todo se desmoronó. Sofía había llegado del colegio y necesitaba imprimir unas fotos para un proyecto de conocimiento del medio sobre la historia familiar. Laura había salido supuestamente a hacer la compra, así que le dije a Sofía que buscara en el móvil de su madre, que solía tener muchas fotos guardadas. La vi sentarse en el sofá con el teléfono en las manos, la vi comenzar a buscar en la galería, y luego la vi quedarse completamente quieta, con una palidez que me alarmó de inmediato. Me acerqué preguntándole qué pasaba, y ella simplemente me extendió el teléfono con las manos temblorosas. No eran fotos lo que había encontrado, sino mensajes, docenas de mensajes entre Laura y Ricardo que no dejaban ninguna duda sobre lo que había estado sucediendo bajo mi techo, bajo mi confianza ciega, bajo mi estúpida creencia de que el amor que yo sentía era correspondido en la misma medida. Los mensajes eran brutales en su claridad. No solo revelaban una relación íntima que llevaba al menos 8 meses, sino que detallaban un plan meticulosamente calculado para quedarse con todo lo que yo había construido. Laura le escribía a Ricardo describiéndome como un idiota útil que trabajaba sin descanso mientras ellos desviaban los mejores contratos hacia una empresa fantasma que habían creado a espaldas mías. Hablaban de cómo ella había estado copiando documentación financiera, contraseñas, contactos de clientes, todo lo necesario para vaciar mi empresa desde dentro. Pero lo que más me destrozó, lo que hizo que tuviera que sentarme porque las piernas no me sostenían, fueron los mensajes sobre Sofía. Laura escribía sobre cómo planeaba usar a nuestra hija para destruirme emocionalmente, cómo iba a alejarla de mí alegando negligencia paterna, cómo le había estado diciendo a Sofía durante meses que yo no la quería realmente, que mi trabajo era más importante que ella, preparando el terreno para que cuando llegara el divorcio, mi propia hija no quisiera verme. Recuerdo haber abrazado a Sofía mientras ella sollozaba contra mi pecho, preguntándome entre lágrimas si era verdad que yo iba a abandonarlas, si era verdad que no la quería, si era verdad todo lo que su madre le había estado diciendo. Sentí una furia que nunca antes había experimentado, una rabia tan pura y devastadora que tuve que hacer un esfuerzo consciente para respirar, para no dejarme arrastrar por la tormenta emocional que amenazaba con ahogarme. Pero junto con esa furia vino algo más, una claridad absoluta, una determinación fría y calculada de que no iba a permitir que destruyeran a mi hija, que usaran su inocencia como arma, que le hicieran daño para lastimarme a mí. Le prometí a Sofía, mirándola directamente a los ojos mientras secaba sus lágrimas, que iba a arreglar todo, que iba a protegerla, que nunca, jamás, la abandonaría. Y en ese momento, sentado en el sofá de mi propia casa con mi hija rota en mis brazos, tomé la decisión de luchar con cada recurso que tuviera, de documentar cada mentira, de exponer cada traición, sin importar cuánto me doliera el proceso. Esa misma noche, después de que Sofía se durmiera, me senté en mi despacho y comencé a trazar un plan. No iba a confrontar a Laura todavía, no iba a darle la oportunidad de preparar una defensa o de destruir pruebas.
contraté a un investigador privado que me habían recomendado años atrás cuando tuvimos un problema de robo interno en la empresa, un hombre serio llamado Marcos con experiencia en casos corporativos y familiares. Le di acceso a todo lo que tenía, le expliqué mis sospechas que ahora se habían convertido en certezas, y le pedí que no dejara piedra sin voltear. También consulté discretamente con un abogado especializado en divorcios complejos, que me explicó fríamente que en este tipo de casos, quien tiene las pruebas tiene el poder, y que necesitaba construir un caso absolutamente sólido si quería proteger tanto mi patrimonio como, más importante aún, mi relación con Sofía. Los siguientes 3 meses fueron los más oscuros de mi existencia. Cada mañana me levantaba, desayunaba con Laura como si nada hubiera cambiado, la besaba en la mejilla antes de irme al trabajo, y llevaba en el pecho un peso que me costaba respirar. Marcos trabajaba en silencio, siguiéndolos, documentando encuentros, recopilando pruebas que llegaban a mi correo electrónico encriptado como pequeñas bombas que iban formando un cuadro cada vez más devastador. Ricardo y Laura se encontraban casi todas las semanas en un apartamento que habían alquilado en el barrio gótico, un lugar que según las investigaciones pagaban con dinero que provenía de los contratos desviados. Marcos consiguió fotografías, grabaciones de conversaciones en cafeterías donde hablaban abiertamente de sus planes, incluso logró identificar a un ex empleado descontento de Ricardo que estaba dispuesto a testificar sobre el esquema de desvío de clientes. En la oficina, comencé a notar cosas que antes había pasado por alto. Ricardo llegaba tarde a las reuniones importantes, pero estaba siempre disponible para ciertos clientes específicos que de repente empezaron a mostrar poco interés en renovar contratos con nosotros. Revisé meticulosamente los registros financieros de los últimos 8 meses y encontré un patrón inquietante: los contratos más lucrativos, aquellos que garantizaban ingresos estables a largo plazo, simplemente desaparecían de nuestro pipeline sin explicación clara. Cuando preguntaba, Ricardo tenía siempre excusas razonables: el cliente había decidido pausar el proyecto, habían optado por una solución interna, los presupuestos se habían recortado. Pero Marcos descubrió la verdad: esos mismos clientes habían firmado contratos prácticamente idénticos con una empresa llamada Tech Consult Solutions, registrada hacía 9 meses a nombre únicamente de Laura, usando una dirección fiscal en un pequeño despacho de Hospitalet que ofrecía servicios de domiciliación empresarial. La magnitud de la traición era abrumadora. No se trataba solo de una infidelidad emocional o física, algo que aunque doloroso podría haberse enfrentado y quizás perdonado con tiempo y terapia. Era un plan sistemático y premeditado para destruirme financiera y emocionalmente, para quedarse con los frutos de 15 años de trabajo mientras me dejaban con las deudas y los proyectos problemáticos. Marcos estimó que habían desviado contratos por valor de al menos 200.000 euros, dinero que iba a cuentas que Laura había abierto sin mi conocimiento en una entidad bancaria diferente a la nuestra, utilizando su apellido de soltera para evitar que yo las descubriera accidentalmente. Había sido meticulosa, paciente, fría en su planificación, y eso era quizás lo que más me dolía: no había sido un impulso, un error, un momento de debilidad, sino una decisión sostenida en el tiempo de traicionarme de la forma más integral posible. Pero la parte más retorcida del plan era la campaña de desprestigio que Laura había orquestado en nuestro entorno social. Marcos descubrió que durante meses había estado reuniéndose con amigas comunes, con vecinos, incluso con algunos profesores de la escuela de Sofía, contándoles historias cuidadosamente construidas sobre mi supuesto comportamiento violento y controlador. Nunca decía nada demasiado concreto, nada que pudiera verificarse o desmentirse fácilmente, sino insinuaciones sutiles, que últimamente yo tenía cambios de humor inexplicables, que la asustaba con mi tono de voz, que Sofía estaba desarrollando ansiedad por el ambiente tenso en casa. Algunas de estas personas, que yo consideraba amigos, habían comenzado a tratarme con una frialdad que no entendía, y ahora comprendía que Laura había estado envenenando mi reputación como preparación para el momento en que solicitara el divorcio y quisiera presentarse como víctima. En casa, mantener la fachada de normalidad era un ejercicio de autocontrol que me agotaba más que cualquier jornada laboral. Seguía preguntándole a Laura sobre su día, escuchando sus mentiras sobre idas al gimnasio que eran en realidad encuentros con Ricardo, sonriendo cuando me mostraba recetas nuevas que quería probar cuando sabía que probablemente las había cocinado para él en ese apartamento secreto. Pero mi prioridad absoluta era Sofía. Había comenzado a pasar más tiempo con ella, a hacerle preguntas cuidadosas sobre cómo se sentía,
sobre qué le decía su madre cuando yo no estaba. Lentamente, con mucha paciencia y sin presionarla, logré que empezara a abrirse conmigo. Me contó que Laura le había dicho que papá no la quería realmente, que solo me importaba el dinero, que cuando se separaran ella tendría que vivir con mamá y Ricardo porque yo estaría demasiado ocupado para cuidarla. Coordiné con una psicóloga infantil recomendada por mi abogado, la doctora Carmen Vidal, una profesional con décadas de experiencia en casos de manipulación parental. Las sesiones con Sofía fueron reveladoras y demoledoras a partes iguales. La doctora Vidal identificó claros signos de lo que se conoce como alienación parental. Sofía había internalizado mensajes negativos sobre mí que no correspondían con sus propias experiencias, mostraba confusión sobre sus propios recuerdos, y expresaba ansiedades que claramente habían sido plantadas por Laura. Pero también había algo hermoso emergiendo, en el espacio seguro que la doctora Vidal creaba. Sofía comenzaba a reconectar con lo que realmente sentía, a recordar los momentos buenos que habíamos compartido, a expresar que sí quería estar conmigo pero tenía miedo de traicionar a su madre si lo admitía. La doctora Vidal documentó todo meticulosamente, y me explicó que este tipo de manipulación era una forma de abuso emocional infantil que los tribunales tomaban muy en serio. Ricardo, mientras tanto, se volvía cada vez más descuidado. Quizás la arrogancia de creer que yo no sospechaba nada lo hacía menos cauteloso, o tal vez simplemente subestimaba mi capacidad de observación. En las reuniones de socios comenzó a presionar para que hiciéramos cambios estructurales en la empresa que, analizados con detenimiento, habrían facilitado aún más el desvío de recursos. Propuso que separáramos las divisiones de consultoría y desarrollo en entidades legales diferentes, argumentando beneficios fiscales que sonaban razonables en superficie pero que mi abogado identificó inmediatamente como una forma de aislar los activos valiosos en una estructura que él y Laura podrían controlar más fácilmente. Me hice el ingenuo, aceptando considerar la propuesta mientras documentaba cada paso de estas conversaciones, cada correo electrónico donde explicaba los supuestos beneficios que en realidad eran trampas. A finales de junio, Marcos me entregó un informe de 120 páginas que contenía todo lo que habíamos descubierto. Sentado en su oficina discreta del ensanche, revisamos juntos cada prueba, cada documento, cada fotografía y grabación. Había extractos bancarios mostrando los depósitos regulares en las cuentas secretas de Laura, contratos firmados por clientes míos con Tech Consult Solutions, correos electrónicos donde Ricardo y Laura coordinaban qué información debían filtrar a cada cliente para facilitar el cambio de proveedor, grabaciones de conversaciones en ese apartamento del Gótico donde hablaban con total tranquilidad sobre cómo yo era demasiado confiado, demasiado tonto para darme cuenta. Había testimonios de empleados que habían notado irregularidades pero que Ricardo les había dicho que eran decisiones mías. Había incluso recibos de ese apartamento, pagados con tarjetas corporativas de Tech Consult Solutions que técnicamente eran gastos de mi dinero desviado. Lo que Marcos me mostró sobre la estrategia legal de Laura fue particularmente escalofriante. Había encontrado correos electrónicos donde ella consultaba con abogados especializados en divorcios conflictivos, preguntando específicamente sobre cómo maximizar su parte del patrimonio mientras minimizaba la mía. Uno de estos abogados, que posteriormente fue el que ella contrató, le había enviado un documento detallado explicando la estrategia, establecer una narrativa de maltrato psicológico que justificara su necesidad de la vivienda familiar por seguridad, documentar supuestas aportaciones económicas suyas al negocio para reclamar porcentajes mayores, y construir un caso de negligencia paterna que le garantizara la custodia total de Sofía con un régimen de visitas mínimo para mí. El documento incluso sugería testigos que podrían declarar a su favor, algunos de los cuales reconocí como las mismas personas con las que Laura había estado reuniéndose en su campaña de desprestigio. En julio, Laura me pidió que habláramos. Era un sábado por la tarde, Sofía estaba en casa de mi madre, y había algo en la forma en que Laura se movía por la casa, en su nerviosismo apenas contenido, que me hizo saber que había llegado el momento. Nos sentamos en el salón, ese mismo salón donde habíamos celebrado cumpleaños, navidades, donde habíamos reído y llorado juntos durante 15 años, y ella comenzó con un discurso que claramente había ensayado. Me dijo que no era feliz, que hacía tiempo que sentía que nuestro matrimonio estaba muerto, que necesitaba encontrarse a sí misma y rehacer su vida. Hablaba con una voz que intentaba sonar triste pero que no lograba ocultar cierta satisfacción, cierta anticipación de lo que vendría después.
Yo la escuchaba en silencio, cada palabra confirmando lo que ya sabía, y cuando terminó su monólogo le pregunté simplemente si había alguien más. Me miró directamente y mintió, me dijo que no, que esto era sobre nosotros, sobre incompatibilidades que habían crecido con el tiempo. Le respondí que entendía, que si eso era lo que quería no la retendría, pero que necesitábamos manejar todo de forma civilizada por el bien de Sofía. Laura pareció relajarse, quizás creyendo que yo había aceptado sin lucha, y comenzó a hablar sobre los arreglos prácticos. Ella quería quedarse en la casa porque Sofía necesitaba estabilidad. Yo podría tener un régimen de visitas amplio si me comprometía a ser más presente. Tendríamos que sentarnos con contadores para valorar los activos de la empresa y dividir todo de forma equitativa. La palabra equitativa sonaba obscena en su boca, considerando que ella había estado robándome sistemáticamente durante meses, pero mantuve mi expresión neutral, asentí donde correspondía, y le dije que hablaría con mi abogado para comenzar los trámites. Nos dimos la mano como socios comerciales cerrando un trato, y ella no notó que mis dedos temblaban ligeramente porque cada célula de mi cuerpo gritaba contra la injusticia de tener que fingir que este final era mutuo y amistoso cuando yo conocía la verdad completa. A los pocos días, Laura presentó la demanda de divorcio. El documento era exactamente lo que Marcos había predicho, reclamaba la vivienda familiar valorada en 400.000 euros, el 50% de la empresa de consultoría que supuestamente ella había ayudado a construir con su apoyo emocional y gestión del hogar, la custodia completa de Sofía alegando que yo había sido un padre ausente y últimamente emocionalmente inestable, y una pensión alimenticia y compensatoria que sumadas alcanzaban 4.000 euros mensuales. Adjuntaba declaraciones de testigos, incluyendo esas amigas que había estado manipulando, describiendo escenas de discusiones violentas que jamás habían ocurrido, momentos donde yo supuestamente había perdido el control que eran completamente inventados. Había incluso fotografías mías de los últimos meses donde aparecía cansado, demacrado, serio, que su abogado presentaba como evidencia de mi deterioro mental y emocional, cuando la realidad era que ese aspecto era resultado directo de descubrir su traición y tener que vivir con ese conocimiento mientras recopilaba pruebas. Mi abogado, Fernando Castells, era un hombre de unos 55 años con reputación de ser implacable pero justo en casos de divorcio complejos. Revisó la demanda de Laura con expresión impasible, y luego me miró con algo que podría haber sido compasión o quizás simple reconocimiento de otra víctima del sistema. Me explicó que casos como estos eran más comunes de lo que yo imaginaba, que había visto destruirse familias y patrimonios por esquemas similares, pero que teníamos algo que la mayoría de sus clientes no tenían, pruebas contundentes, irrefutables, que no solo desmantelarían las pretensiones de Laura sino que potencialmente la expondrían a consecuencias legales graves. Me preguntó hasta dónde quería llegar, si mi objetivo era solo proteger mis bienes y mi relación con Sofía o si quería que Laura enfrentara las consecuencias completas de sus actos. Le respondí que lo único que me importaba era Sofía, pero que la justicia exigía que la verdad se conociera completamente. Preparamos nuestra respuesta meticulosamente. Fernando trabajó con Marcos para organizar todas las pruebas en 3 carpetas temáticas que presentaríamos al tribunal. La primera contenía toda la documentación del fraude empresarial, contratos desviados, extractos bancarios de las cuentas secretas, testimonios de clientes que confirmaban haber sido contactados por Ricardo para cambiar a Tech Consult Solutions, correos electrónicos donde Laura y Ricardo coordinaban el esquema. La segunda carpeta desmontaba completamente la narrativa de negligencia paterna. Teníamos fotografías y vídeos de todos los eventos escolares y actividades de Sofía donde yo había estado presente y Laura no, comunicaciones con profesores que elogiaban mi implicación en la educación de mi hija, y testimonios de padres de otros niños que podían atestiguar sobre mi presencia constante. Pero el contenido más poderoso era el informe de la doctora Vidal sobre la alienación parental que Laura había estado perpetrando, junto con una carta escrita por la propia Sofía expresando su deseo de vivir conmigo y su sentimiento de manipulación por parte de su madre. La tercera carpeta era la más devastadora, contenía las grabaciones que Marcos había obtenido legalmente de conversaciones entre Laura y Ricardo en lugares públicos, donde hablaban abiertamente sobre su plan. En una de estas grabaciones, tomada en una terraza de café cerca del apartamento que compartían, Laura describía con escalofriante frialdad cómo estaba preparando a Sofía para que me rechazara, riéndose mientras decía que nuestra hija era más influenciable de lo que esperaba. Ricardo, en esa misma conversación,
hablaba sobre cómo los contratos que habían desviado eran suficientes para mantenerlos cómodos durante años, y cómo yo era demasiado confiado para darme cuenta hasta que fuera tarde. Había otra grabación, esta en el propio apartamento obtenida con consentimiento del propietario que estaba indignado al descubrir para qué usaban su propiedad, donde discutían qué hacer con Sofía después del divorcio, y Laura decía textualmente que la niña era su mejor arma porque yo me derrumbaría si me la quitaban. A medida que se acercaba la fecha de la audiencia, Laura parecía cada vez más confiada. Su abogado había presentado un caso que en superficie parecía sólido, con múltiples testigos, documentación psicológica fraudulenta, y una narrativa coherente de esposa víctima de un marido obsesionado con el trabajo que la había marginado durante años. Ricardo, que oficialmente no tenía ningún papel en el divorcio pero que todos sabíamos que era el motor detrás de todo, había comenzado a hacer movimientos en la empresa para posicionarse mejor, propuso una reestructuración urgente, sugirió que necesitábamos liquidez inmediata y que deberíamos vender algunos activos, presionó para que firmáramos nuevos acuerdos con clientes que luego serían fáciles de transferir a Tech Consult Solutions. Yo asentía a todo, parecía estar derrumbándome bajo el peso del divorcio inminente, y eso los hacía cada vez más descuidados. Sofía, mientras tanto, estaba en un proceso doloroso pero necesario de entender lo que estaba pasando. La doctora Vidal trabajaba con ella para ayudarla a procesar la traición de su madre sin destruir completamente esa relación, porque al final Laura seguía siendo su madre y un niño necesita poder mantener vínculos con ambos padres cuando es posible. Pero Sofía había decidido por sí misma que quería vivir conmigo, que se sentía manipulada y asustada por los planes de su madre, y había escrito una carta que me había leído en voz alta una tarde mientras yo contenía las lágrimas. En esa carta, con la caligrafía todavía infantil de una niña de 12 años, explicaba que amaba a su mamá pero que no entendía por qué le decía cosas malas sobre su papá que ella sabía que no eran ciertas, que tenía miedo de que la obligaran a vivir con Ricardo a quien apenas conocía, y que lo único que quería era que todo volviera a ser como antes pero que si eso no era posible, quería estar con la persona en quien más confiaba, que era yo. La semana antes de la audiencia, Laura me invitó a cenar fuera, solo nosotros dos, supuestamente para discutir algunos detalles finales antes de enfrentarnos en el tribunal. Acepté, curioso por ver qué último movimiento intentaría. Nos encontramos en un restaurante italiano de l'Eixample donde habíamos celebrado nuestro 10º aniversario de matrimonio, un detalle que no creía que fuera coincidencia. Durante la cena, Laura intentó un último juego, me habló sobre lo bien que nos conocíamos, sobre todos los años compartidos, sobre lo absurdo que era que termináramos destruyéndonos mutuamente en un tribunal. Me propuso un arreglo, una división que supuestamente era justa para ambos. Yo me quedaría con la empresa pero le pagaría una suma de 250.000 euros como compensación por los años que ella había dejado su carrera para apoyar la mía, nos dividiríamos equitativamente el valor de la casa, y acordaríamos una custodia compartida de Sofía con semanas alternas. La oferta sonaba razonable en superficie, incluso generosa comparada con lo que pedía en la demanda oficial, pero yo sabía exactamente lo que estaba haciendo. Si aceptaba ese arreglo, ella obtendría la cantidad exacta que había robado legitimizada como compensación matrimonial, mientras Ricardo conservaba Tech Consult Solutions y todos los contratos desviados sin consecuencias. Sería la estafa perfecta, robarme, hacerme pagar por lo robado, y salir sin ninguna responsabilidad legal. La miré a través de la mesa, esta mujer a quien había amado con cada parte de mi ser, y sentí una tristeza inmensa no por lo que iba a perder sino por lo que ya había perdido hacía tiempo sin darme cuenta. Le agradecí por la oferta, le dije que lo pensaría y consultaría con mi abogado, y nos despedimos con un abrazo que seguramente ella interpretó como señal de que yo cedería, cuando en realidad era mi forma de despedirme de la persona que creí que ella era. El día de la audiencia amaneció con un cielo plomizo sobre Barcelona que parecía presagiar la tormenta que se desataría en esa sala de tribunal. Me levanté temprano, me vestí con mi mejor traje azul marino, y pasé unos minutos con Sofía antes de que mi madre viniera a recogerla. Mi hija me abrazó con fuerza inusual, y me susurró al oído que confiaba en mí, que todo iba a salir bien, y ese momento de fe absoluta de una niña de 12 años me dio la fuerza que necesitaba para enfrentar lo que venía. Fernando me había explicado el procedimiento, primero escucharíamos las alegaciones de Laura y su abogado, luego presentaríamos nuestra defensa,
Y finalmente el juez evaluaría todo antes de tomar una decisión que podría emitir en el momento o diferir para otro día. Llegué al Palacio de Justicia una hora antes de lo necesario porque necesitaba caminar, procesar, prepararme mentalmente. Fernando ya estaba allí, junto con Marcos, que asistiría como asesor técnico dado que muchas de las pruebas requerían explicación detallada. Repasamos una última vez nuestra estrategia: dejaríamos que Laura presentara primero todo su caso, sin interrumpir, sin objetar, permitiéndole construir completamente su narrativa de víctima antes de desmantelarla pieza por pieza. Fernando me advirtió que sería doloroso escuchar las mentiras, las distorsiones, las falsedades, pero que mantener la compostura era esencial. El juez, me explicó, era un hombre de unos 60 años llamado Miguel Ángel Torres, conocido por ser meticuloso, paciente, pero absolutamente implacable cuando detectaba fraude o manipulación procesal. A las 10 en punto entramos a la sala. Laura ya estaba allí, sentada junto a su abogado, vestida con un traje gris conservador que la hacía parecer vulnerable y profesional a la vez. Su madre estaba en la primera fila, junto con dos amigas que reconocí como las testigos que declararían a su favor. Y en la última fila, intentando ser discreto pero fracasando miserablemente, estaba Ricardo. Verlo allí, con esa expresión de suficiencia apenas contenida, me llenó de una ira fría que tuve que respirar profundamente para controlar. Fernando notó mi tensión y puso brevemente su mano en mi hombro, un gesto simple que me ancló al presente y me recordó que teníamos un plan, que la verdad finalmente saldría a la luz. El juez Torres entró y la sala se puso de pie. Era un hombre alto, delgado, con cabello completamente blanco y unos ojos que parecían capaces de ver a través de cualquier mentira. Se sentó, revisó brevemente los documentos frente a él, y comenzó la audiencia con las formalidades habituales. El abogado de Laura, un hombre llamado Alberto Mendoza con reputación de ser agresivo en divorcios conflictivos, se levantó para presentar su caso. Durante los siguientes 40 minutos, escuché cómo se construía una versión alternativa de mi vida que no reconocía en absoluto. Según Mendoza, yo era un hombre que había comenzado el matrimonio con buenas intenciones pero que progresivamente me había obsesionado con el trabajo hasta el punto de abandonar completamente mis responsabilidades familiares. Laura había asumido todo el peso del hogar y la crianza de Sofía mientras yo perseguía mis ambiciones empresariales sin consideración por ellas. Mendoza pintaba a Laura como una mujer que había sacrificado su propia carrera prometedora en administración de empresas para apoyar la mía, que había estado presente en cada momento importante de la vida de Sofía mientras yo estaba ausente, que había intentado comunicar sus necesidades emocionales solo para ser ignorada. Presentó fotografías de eventos escolares donde yo supuestamente no aparecía, ignorando convenientemente que esas eran las únicas ocasiones en 10 años donde había tenido que perderme algo por compromisos laborales ineludibles. Llamó al estrado a la primera testigo, una amiga de Laura llamada Marta, que describió con lágrimas perfectamente calculadas cómo Laura le había confesado en múltiples ocasiones lo sola que se sentía, cómo yo levantaba la voz cuando me frustraba, cómo Sofía había comenzado a mostrar signos de ansiedad que coincidían con mi presencia. La segunda testigo, Isabel, fue aún más lejos. Declaró haber presenciado una discusión donde yo supuestamente había golpeado una pared con el puño, aterrorizando a Laura y Sofía. La escena que describía era completamente inventada, pero la narraba con tal detalle que quien no conociera la verdad fácilmente podría creerla. Habló de cómo Laura había tenido que consolarla a Sofía después de ese incidente, de cómo la niña había comenzado a tener pesadillas. Fernando tomaba notas meticulosamente, marcando cada punto que luego desmontaríamos, pero manteniéndose en silencio según nuestro plan. El juez Torres escuchaba con expresión neutral, imposible de interpretar, haciendo ocasionalmente preguntas puntuales que obligaban a las testigos a precisar detalles de sus historias. Cuando llegó el turno del testimonio psicológico, Mendoza presentó un informe de un psicólogo que supuestamente había evaluado el bienestar de Sofía. El documento, elaborado por alguien que nunca había hablado directamente con mi hija sino solo con Laura, concluía que Sofía mostraba síntomas de ansiedad relacionados con un ambiente doméstico tenso, que había expresado preocupación por las reacciones impredecibles de su padre, y que se beneficiaría de estabilidad bajo el cuidado primario de su madre. Era psicología basura, conclusiones extraídas de información sesgada proporcionada por una parte interesada,
pero presentado en papel membretado con terminología técnica sonaba convincente. Mendoza lo usó para argumentar que la custodia completa para Laura no era solo una preferencia sino una necesidad para el bienestar emocional de la menor. Luego vino la parte financiera. Mendoza presentó una valoración de la empresa de consultoría que era ridículamente baja, argumentando que aunque los ingresos brutos parecían saludables, los márgenes de ganancia eran estrechos y la deuda considerable hacía que el valor neto fuera mucho menor de lo que yo reclamaba. Convenientemente, omitía mencionar Tech Consult Solutions o explicar por qué tantos contratos lucrativos habían desaparecido de nuestros libros. Solicitaba que se valorara la empresa en 300.000 euros, de los cuales Laura reclamaría la mitad, más la vivienda familiar completa bajo el argumento de que Sofía necesitaba estabilidad residencial, más una pensión compensatoria de 2.000 euros mensuales por los años que había dejado su carrera, más una pensión alimenticia de otros 2.000 euros mensuales. En total, según sus cálculos, yo terminaría pagando a Laura aproximadamente 600.000 euros entre la división de bienes y las pensiones acumuladas, mientras ella conservaba la casa y la custodia de Sofía. Cuando Mendoza terminó su presentación, después de casi 2 horas de construir esta narrativa alternativa de mi vida, se sentó con expresión satisfecha. Laura lo miraba con aprobación, su madre asentía desde la primera fila como si finalmente se hubiera hecho justicia, y Ricardo en la última fila tenía una media sonrisa que me dio ganas de borrarle físicamente. El juez Torres miró su reloj, ordenó un receso de 15 minutos, y salió de la sala. En ese momento, en ese silencio posterior a la presentación del caso de Laura, sentí el peso completo de lo que habían intentado hacerme. Si no tuviera las pruebas que tenía, si no hubiera descubierto su plan, si hubiera sido tan ingenuo como ellos me creían, habría perdido todo, mi hija, mi empresa, mi patrimonio, mi reputación. Habría quedado como el villano de esta historia cuando en realidad era la víctima. Durante el receso, Fernando y yo repasamos una última vez el orden de presentación de nuestras pruebas. Habíamos decidido comenzar con la documentación del fraude empresarial porque era la más contundente y objetiva, seguir con el desmonte de las acusaciones de negligencia paterna, y culminar con las grabaciones donde Laura y Ricardo revelaban sus verdaderas intenciones. Era una estrategia de construcción gradual, como una escalera donde cada escalón hacía más difícil negar lo que vendría después. Marcos había preparado presentaciones visuales para acompañar algunos de los documentos más complejos, gráficos que mostraban el flujo de dinero desde mi empresa hacia Tech Consult Solutions, líneas de tiempo que correlacionaban los desvíos de contratos con los encuentros entre Laura y Ricardo. Cuando el juez Torres regresó y nos indicó que continuáramos, Fernando se levantó con los 3 envelopes en la mano. Su apertura fue simple y devastadora. Dijo que lo que el tribunal había escuchado hasta ahora era una ficción cuidadosamente elaborada, pero que la realidad documentada que estaba a punto de presentar revelaría no solo una separación matrimonial sino un fraude sistemático que implicaba tanto a la demandante como a mi socio empresarial. Mendoza intentó objetar, argumentando que el caso de Ricardo no era relevante para el divorcio, pero el juez Torres lo silenció con una mirada y ordenó a Fernando continuar. Comenzamos con el primer envelope, y durante la siguiente hora presentamos prueba tras prueba del esquema de desvío de contratos. Fernando explicó meticulosamente cómo Laura había creado Tech Consult Solutions 9 meses atrás, justo después de que Ricardo y ella comenzaran su relación según las fechas que habíamos documentado. Mostramos los contratos paralelos donde los mismos clientes que supuestamente habían cancelado con nosotros habían firmado acuerdos casi idénticos con la empresa de Laura. Presentamos los extractos bancarios de las cuentas secretas, mostrando depósitos regulares que correspondían exactamente con los pagos de esos contratos. Trajimos al estrado a un ex empleado de Ricardo que testificó haber sido presionado para mentir sobre la razón de las pérdidas de clientes, y que había renunciado cuando comprendió que era parte de un fraude. Mostramos correos electrónicos donde Ricardo instruía a Laura sobre qué información filtrar a cada cliente para facilitar su transición a Tech Consult Solutions. El rostro de Laura cambió gradualmente mientras presentábamos esta evidencia. La confianza inicial dio paso a confusión, luego a preocupación, y finalmente a pánico apenas contenido. Giró para mirar a Ricardo, que había perdido toda su arrogancia y parecía estar calculando mentalmente cuándo sería apropiado huir de la sala.
El juez Torres tomaba notas constantemente, haciendo preguntas precisas que obligaban a Fernando a clarificar detalles específicos. Cuando preguntó directamente cuánto estimábamos que se había desviado, Fernando respondió con documentación que respaldaba cada cifra: 210.000 euros en contratos que deberían haber generado ingresos para mi empresa pero que fueron a Tech Consult Solutions, más aproximadamente 50.000 euros en gastos personales de Laura y Ricardo pagados con tarjetas corporativas de esa empresa fantasma. Luego pasamos al segundo envelope, que desmantelaba la narrativa de negligencia paterna. Fernando presentó una comparación visual devastadora, una línea de tiempo de todos los eventos escolares y actividades de Sofía en los últimos 3 años, con fotografías que yo había tomado demostrando mi presencia en más del 80% de ellos, versus fotografías similares mostrando que Laura había estado ausente en aproximadamente 40% de esos mismos eventos. Trajimos al estrado a la profesora de Sofía, que testificó que yo era uno de los padres más involucrados en la educación de mi hija, que asistía regularmente a tutorías, que había coordinado múltiples proyectos educativos, y que no había observado ninguno de los signos de negligencia o abuso que se habían alegado. Presentamos mensajes entre Sofía y yo, intercambios diarios llenos de cariño y comunicación que desmentían completamente la imagen de padre ausente que Laura había intentado pintar. Pero el momento más poderoso fue cuando Fernando presentó el informe de la doctora Vidal sobre alienación parental. El informe era técnico pero devastador en sus conclusiones. Sofía había sido sometida a un proceso sistemático de manipulación donde su madre había intentado sabotear su relación conmigo a través de mensajes negativos constantes, distorsión de la realidad, y presión emocional para que eligiera entre sus padres. La doctora Vidal había documentado comportamientos específicos de Laura que constituían abuso emocional infantil, incluyendo amenazas veladas de que si Sofía mostraba afecto hacia mí estaría traicionando a su madre, falsas promesas sobre una vida mejor con Ricardo, y la creación deliberada de ansiedad sobre el futuro. El informe concluía que la custodia con Laura en las condiciones actuales representaba un riesgo para el desarrollo emocional saludable de la menor. Fernando luego pidió permiso para presentar una carta escrita por la propia Sofía. Mendoza objetó violentamente, argumentando que era inapropiado usar a la menor como herramienta en el litigio, pero el juez Torres explicó pacientemente que cuando una menor de esa edad expresa una preferencia de custodia, especialmente cuando está respaldada por evaluación psicológica profesional, el tribunal tiene la obligación de considerarla. Autorizó que se leyera la carta, y Fernando procedió con voz clara y firme. Mientras escuchaba las palabras de Sofía, escritas con su propia mano, explicando que amaba a su madre pero que se sentía manipulada, que tenía miedo de expresar su deseo de vivir conmigo porque su madre le había dicho que eso me daría demasiado poder para lastimarlas, que solo quería que la dejaran querer a ambos padres sin tener que elegir, vi a Laura comenzar a llorar. Pero no eran lágrimas de remordimiento sino de rabia, de frustración por ver su plan desmoronarse frente a sus ojos. Finalmente, llegamos al tercer envelope, el golpe definitivo. Fernando explicó que lo que el tribunal estaba a punto de escuchar eran grabaciones legalmente obtenidas de conversaciones entre Laura y Ricardo en espacios públicos donde no existía expectativa razonable de privacidad. Mendoza intentó objetar nuevamente, pero sus argumentos eran débiles y el juez los rechazó uno por uno. Fernando activó el sistema de audio de la sala, y comenzó la primera grabación. Era la conversación de aquella terraza de café, donde Laura y Ricardo hablaban abiertamente sobre cómo estaban vaciando mi empresa. La voz de Laura sonaba clara y escalofriante mientras describía cómo yo era demasiado confiado, cómo habían calculado exactamente cuánto podían robar sin que yo lo notara hasta que fuera demasiado tarde. La voz de Ricardo complementaba, hablando sobre los contratos futuros que ya tenían asegurados, riéndose mientras decía que para cuando yo descubriera lo que había pasado, ellos ya estarían establecidos en su nueva vida. Pero fue la segunda grabación la que hizo que el silencio en la sala se volviera absoluto. Era la conversación en el apartamento donde discutían a Sofía. La voz de Laura, sin filtros, sin la máscara de madre preocupada que había usado en el tribunal, explicaba fríamente cómo estaba preparando a nuestra hija para que me rechazara. Describía las tácticas de manipulación que estaba usando, las mentiras que le contaba sobre mí, las formas sutiles en que estaba envenenando la percepción que Sofía tenía de su padre. Y luego venía la frase que ningún juez, ningún ser humano con conciencia, podría ignorar, Laura diciéndole a Ricardo que Sofía era su mejor arma,
que yo me derrumbaría completamente si me quitaban a mi hija, y que eso les daría aún más ventaja en las negociaciones. En ese momento, el juez Torres miró a Laura con una expresión que mezclaba repugnancia y decepción, y supe que habíamos ganado no solo el caso sino la reivindicación moral que necesitaba. Cuando terminaron las grabaciones, el silencio en la sala era tan denso que podía sentirse físicamente. El juez Torres se quitó los lentes, los limpió lentamente, y miró primero a Laura, luego a Ricardo que ya estaba de pie preparándose para huir, y finalmente a mí. Su voz, cuando habló, tenía un tono de indignación contenida que evidenciaba décadas de experiencia viendo lo peor de la naturaleza humana pero aún así siendo capaz de indignarse. Comenzó diciendo que en 30 años como juez de familia había visto muchos divorcios complicados, muchas disputas amargas, pero que raramente había presenciado un caso donde la manipulación fuera tan sistemática, tan fría, tan calculadamente cruel. Se dirigió directamente a Laura y le dijo que no solo no recibiría nada de lo solicitado en su demanda, sino que enfrentaría consecuencias por sus acciones que iban mucho más allá del divorcio. El juez Torres explicó meticulosamente cada una de sus determinaciones. Primero, rechazaba completamente todas las acusaciones de negligencia paterna o maltrato, determinando que estaban basadas en testimonios falsos y evidencia fabricada. Segundo, otorgaba la custodia provisional inmediata a mi favor, con régimen de visitas supervisadas para Laura hasta que se completara una evaluación psicológica completa para determinar si ella representaba un peligro para el bienestar emocional de Sofía. Tercero, en cuanto a los bienes matrimoniales, Laura no solo no recibiría nada sino que estaba obligada a devolver los 210.000 euros desviados más intereses calculados desde la fecha de cada transacción fraudulenta. Cuarto, perdía cualquier derecho sobre la empresa que había intentado destruir y tendría que pagar todas las costas judiciales y honorarios advocaticios tanto míos como del tribunal. Pero el juez Torres no terminó ahí. Explicó que la evidencia presentada demostraba la comisión de varios delitos, apropiación indebida, falsedad documental, y lo más grave, manipulación psicológica de una menor con premeditación y alevosía. Como magistrado, tenía la obligación legal de reportar estos hallazgos al Ministerio Público para investigación criminal. Se giró hacia Ricardo, que había intentado salir discretamente pero que un alguacil había detenido siguiendo instrucciones del juez, y le informó que dado su papel como cómplice en el esquema de fraude empresarial y su conocimiento de la manipulación de la menor, también enfrentaría procesos legales tanto civiles como criminales. Ordenó que no abandonara la jurisdicción mientras se completaban las investigaciones, y que cualquier activo de TechConsult Solutions quedara congelado inmediatamente. Las testigos falsas de Laura que todavía permanecían en la sala habían empalidecido considerablemente cuando el juez mencionó la posibilidad de investigarlas por falso testimonio. Salieron apresuradamente, probablemente consultando ya con abogados sobre cómo protegerse de las consecuencias de haber mentido bajo juramento. La madre de Laura permanecía sentada con expresión de shock absoluto, como si recién comenzara a comprender la magnitud de lo que su hija había hecho. Laura intentó hablar, comenzó a balbucear algo sobre malentendidos, sobre evidencias manipuladas, sobre cómo todo esto era una conspiración mía para destruirla, pero Mendoza la silenció poniéndole una mano en el brazo, sabiendo que cualquier cosa que dijera en ese momento solo empeoraría su situación. Ricardo, por su parte, había comenzado inmediatamente a intentar distanciarse, diciendo que todo había sido idea de Laura, que él solo había seguido sus instrucciones, una traición final que demostraba exactamente qué tipo de hombre era. Salí de ese tribunal sosteniendo la mano de Sofía, que había sido traída por mi madre cuando se hizo evidente cómo terminaría todo. Mi niña lloraba, pero eran lágrimas de alivio, de liberación de meses de tensión y manipulación. La abracé en medio del pasillo mientras los fotógrafos que habían aparecido misteriosamente captaban el momento, porque casos como estos tendían a filtrarse y convertirse en noticias. No me importaba. Había luchado no por venganza sino por verdad, no por destruir a Laura sino por proteger a mi hija, y esa distinción moral era lo que me permitía sostener la cabeza en alto mientras dejábamos atrás el edificio del tribunal. Fernando me estrechó la mano con una sonrisa que raramente mostraba, diciéndome que había sido un privilegio defender a alguien que realmente merecía justicia, y Marcos me abrazó brevemente, un gesto poco característico en él pero que expresaba su satisfacción de ver el bien triunfar sobre la manipulación. Los meses siguientes fueron de reconstrucción gradual.
Laura enfrentó un proceso criminal que terminó con una condena de 18 meses de prisión por fraude, aunque solo cumplió 8 antes de ser liberada bajo libertad condicional. La condena no fue solo por el fraude financiero sino también por el abuso emocional a Sofía, algo que el sistema judicial español toma muy en serio cuando hay evidencia clara de manipulación parental. Ricardo fue condenado solidariamente a devolver todo el dinero desviado más daños adicionales por ruptura de contrato de sociedad y competencia desleal, una deuda que lo perseguirá durante décadas. Techconsult Solutions fue disuelta, sus activos liquidados para pagar las restituciones, y Ricardo desapareció de Barcelona. Según supe después se mudó a Valencia donde intentó comenzar de nuevo pero la mancha en su reputación profesional lo precedía a donde fuera. Mi empresa no solo se recuperó sino que prosperó de formas que no había anticipado. Los clientes que habían sido desviados regresaron cuando supieron la verdad completa, muchos de ellos avergonzados de haber sido manipulados pero agradecidos de que yo no los culpara por ello. La publicidad del caso, aunque inicialmente incómoda, terminó siendo beneficiosa porque demostró mi integridad, mi disposición a luchar por la justicia incluso cuando dolía, y eso resonó con muchos empresarios que valoraban esas cualidades. Contraté a un nuevo socio, esta vez siendo mucho más cuidadoso en el proceso de selección, y juntos expandimos la empresa hacia nuevos sectores que antes no habíamos considerado. El éxito económico fue gratificante, pero palidecía comparado con lo que realmente importaba, mi relación con Sofía. Mi hija pasó por un proceso de terapia intensiva con la doctora Vidal que duró más de un año. Trabajaron juntas para deshacer el daño psicológico de la manipulación, para ayudar a Sofía a entender que el comportamiento de su madre había sido enfermizo pero que eso no significaba que Laura no la amara a su manera disfuncional. Gradualmente, Sofía comenzó a florecer de nuevo, recuperando la alegría natural que la caracterizaba antes de que todo esto comenzara. Volvió a confiar, a reírse sin reservas, a planear su futuro sin el peso de la ansiedad que la había estado aplastando. Cuando cumplió 13 años, organizamos una fiesta en casa con sus amigas, y viéndola disfrutar rodeada de gente que la amaba genuinamente, me di cuenta de que todo lo que había luchado, todo el dolor del proceso, había valido absolutamente la pena. Laura intentó varias veces restablecer contacto con Sofía después de salir de prisión. Las primeras visitas supervisadas fueron tensas y dolorosas, con Sofía mostrándose cerrada y distante, claramente incómoda. Laura intentaba explicar, justificar, minimizar lo que había hecho, pero Sofía ya no era la niña maleable que había sido. Había crecido, había entendido, y había tomado sus propias decisiones sobre qué tipo de relación quería con su madre. Eventualmente, después de varias sesiones fallidas, Sofía le dijo directamente a Laura que necesitaba tiempo, quizás años, antes de poder siquiera considerar reconstruir algo. Laura lloró, suplicó, pero por primera vez respetó los límites que su hija establecía. Hoy, 3 años después, Sofía ve a su madre ocasionalmente, encuentros breves en cafeterías donde hablan de cosas superficiales, y aunque la relación nunca será lo que pudo haber sido, existe una paz frágil. Yo aprendí lecciones que cambiaron fundamentalmente cómo veo el mundo y las relaciones. Aprendí que la confianza ciega no es virtud sino negligencia, que amar a alguien no significa cerrar los ojos a señales de alarma, que la verdad documentada es más poderosa que cualquier narrativa persuasiva. Aprendí que el sistema judicial, aunque imperfecto, puede funcionar cuando se le alimenta con evidencia sólida y se le da tiempo para procesar correctamente. Aprendí que proteger a los vulnerables, especialmente a los niños atrapados en conflictos de adultos, debe ser siempre la prioridad absoluta sin importar que otros intereses estén en juego. Y sobre todo, aprendí que la integridad moral, cuando se mantiene incluso bajo presión extrema, cuando se resiste la tentación de tomar atajos o venganzas sucias, cuando se lucha limpio con la verdad como única arma, siempre encuentra su recompensa. Hoy miro hacia atrás a aquella tarde en que Sofía me mostró los mensajes de su madre con las manos temblorosas, y veo ese momento no como el fin de algo sino como el comienzo necesario de una vida más auténtica. Perdí el matrimonio que creía tener, pero gané la claridad de saber que nunca había sido real. Perdí la ingenuidad de creer que la gente es siempre quien aparenta ser, pero gané la sabiduría de ser más cuidadoso sin volverme cínico. Perdí años de paz mental procesando la traición, pero gané una relación con mi hija basada en verdad absoluta donde ella sabe que su padre luchará por ella hasta el último aliento.
y aunque el camino fue brutal, aunque hubo noches donde la rabia y el dolor amenazaban con consumirme, aunque tuve que ver mi vida desmantelada antes de poder reconstruirla, no cambiaría nada porque el resultado final me dio algo que ninguna cantidad de dinero o comodidad puede comprar, la certeza de haber hecho lo correcto. Si hay algo que quiero que cualquiera que escuche esta historia entienda, es esto: cuando enfrentas traición, manipulación, injusticia deliberada, tienes una elección fundamental que definirá no solo el resultado práctico sino quién serás después de que todo termine. Puedes responder con más manipulación, con venganza sucia, con mentiras para contrarrestar mentiras, y quizás ganes pero te habrás convertido en aquello que combates. O puedes elegir el camino más difícil, documentar la verdad meticulosamente, confiar en el sistema judicial imperfecto pero capaz de funcionar, proteger a los inocentes sin usarlos como armas, y mantener tu integridad intacta incluso cuando nadie estaría observando. Este segundo camino duele más en el corto plazo, requiere paciencia que sientes que no tienes, exige fe cuando todo parece perdido. Pero al final, cuando mires atrás, podrás sostener la mirada de tu propio reflejo y saber que hiciste lo correcto. Y esa paz interior, esa integridad preservada, ese ejemplo que estableces para quienes te observan, especialmente tus hijos, vale infinitamente más que cualquier victoria obtenida a través de métodos cuestionables. Sofía tiene hoy 15 años, es una adolescente brillante que habla 3 idiomas, destaca en sus estudios, y ha desarrollado una madurez emocional que muchos adultos nunca alcanzan. A veces me mira con una seriedad que parece demasiado antigua para su edad, y me dice que está orgullosa de mí no porque ganamos en el tribunal sino porque nunca la usé como arma, porque siempre fui honesto con ella dentro de lo apropiado para su edad, porque le demostré que la verdad y la integridad no son conceptos abstractos sino principios por los que vale la pena luchar incluso cuando duele. Y cuando escucho esas palabras de mi hija, cuando veo la mujer fuerte y ética en la que se está convirtiendo, sé que todo valió la pena. Porque al final, lo que dejamos no son empresas o patrimonios que eventualmente desaparecerán, sino el ejemplo de cómo enfrentamos la adversidad, de cómo tratamos a otros incluso cuando nos hacen daño, de cómo priorizamos lo correcto sobre lo conveniente. Esa es la única herencia que realmente importa, el único legado que trasciende generaciones y transforma el mundo, un acto de integridad a la vez. Los años que siguieron a aquel día en el tribunal me enseñaron que la justicia legal es solo el principio de un proceso mucho más largo y complejo de sanación. Ganar el caso fue importante, recuperar mi patrimonio fue necesario, proteger a Sofía fue fundamental, pero nada de eso borró instantáneamente las cicatrices que aquella traición había dejado en mi capacidad de confiar, de amar, de creer en la bondad básica de las personas. Hubo noches, muchas noches durante los primeros meses después de la sentencia, donde me despertaba sobresaltado pensando en todas las señales que había ignorado, en todas las veces que Laura había mentido directamente a mi cara mientras yo sonreía creyendo cada palabra. Me atormentaba preguntándome si había algo fundamentalmente roto en mí que me hacía incapaz de ver la verdad, si mi confianza natural era en realidad una forma de estupidez, si debería convertirme en alguien suspicaz y cerrado para protegerme de futuras traiciones. Busqué ayuda profesional, algo que antes habría considerado innecesario porque me veía como alguien emocionalmente fuerte y capaz de procesar las cosas por mi cuenta. El terapeuta que comencé a ver, un hombre llamado David Ruiz con experiencia en trauma relacional, me ayudó a entender que lo que había vivido no era simplemente un divorcio difícil sino una forma de abuso psicológico sostenido donde mi realidad había sido sistemáticamente manipulada durante meses. Me explicó que el daño no venía solo de la infidelidad o el fraude, sino de descubrir que la persona con quien compartía mi vida cotidiana, la madre de mi hija, alguien a quien conocía desde hacía más de 20 años, era capaz de una crueldad tan calculada. Esa ruptura de la realidad percibida, ese descubrimiento de que había estado viviendo en una mentira elaborada, genera un tipo de trauma que muchas veces no se reconoce pero que afecta profundamente. David me ayudó a trabajar a través de la culpa mal dirigida que sentía. Durante meses me había culpado por no haber visto las señales, por haber confiado demasiado, por haber estado tan enfocado en el trabajo que no noté que mi matrimonio se desmoronaba. Pero él me hizo entender que la responsabilidad de la traición recae completamente en quien traiciona, que confiar en tu pareja no es ingenuidad sino la base sobre la cual se construyen las relaciones saludables, y que las personas que planean engañar son expertas en ocultar sus acciones precisamente porque saben que la confianza las protege.
Me enseñó a distinguir entre responsabilidad legítima, donde yo podría haber mejorado aspectos de nuestra comunicación matrimonial, y culpa injustificada por las decisiones conscientes y maliciosas que Laura y Ricardo tomaron. Esa distinción fue liberadora de formas que no había anticipado. También trabajamos en cómo reconstruir mi capacidad de confiar sin volverme paranoico o excesivamente defensivo. David me planteó un concepto que se quedó conmigo, la confianza inteligente. No se trata de confiar ciegamente en todos ni de sospechar de cada persona que entra en tu vida, sino de desarrollar mejor juicio sobre quién merece confianza basándote en comportamientos consistentes en el tiempo, en congruencia entre palabras y acciones, en cómo las personas manejan el conflicto y la vulnerabilidad. Me enseñó a prestar atención no a grandes gestos sino a pequeñas consistencias diarias, a valorar la transparencia sobre el encanto superficial, a reconocer que las relaciones saludables permiten cuestionamiento y verificación sin sentirse atacadas. Estas herramientas transformaron cómo me relacionaba no solo potencialmente en el ámbito romántico, sino en amistades, relaciones laborales, y mi propia paternidad. Sofía continuaba floreciendo bajo el cuidado combinado de la terapia con la doctora Vidal y la estabilidad que intentaba proporcionarle en casa. Verla recuperar su luz, su espontaneidad, su capacidad de confiar y reírse sin reservas, fue el indicador más claro de que habíamos tomado las decisiones correctas incluso cuando fueron dolorosas. Empezó a destacar en la escuela de maneras nuevas, participando en teatro, uniéndose al equipo de debate, desarrollando confianza en su propia voz de formas que no había mostrado antes. La doctora Vidal me explicó que esto era común en niños que habían sido liberados de ambientes de manipulación, una vez que el peso de tener que navegar constantemente mensajes contradictorios y lealtades divididas se levanta, tienen energía emocional para crecer en direcciones que antes estaban bloqueadas. Mi relación con Sofía se profundizó de maneras que no había sabido que eran posibles. Aprendimos a comunicarnos con una honestidad que muchos padres e hijos nunca alcanzan. Ella podía preguntarme cualquier cosa sobre lo que había pasado, y yo respondía de forma apropiada para su edad pero siempre veraz. Nunca hablaba mal de su madre, pero tampoco pretendía que las cosas que Laura había hecho eran aceptables. Le explicaba que las personas pueden amarnos a su manera y aún así tomar decisiones que nos lastiman profundamente, que el amor adulto es complicado y a veces enfermo, que ella no era responsable de arreglar la relación con su madre pero que tampoco tenía que castigarse por establecer límites saludables. Estas conversaciones, a menudo largas y difíciles, construyeron una confianza entre nosotros que será el fundamento de nuestra relación por el resto de nuestras vidas. En el ámbito profesional, la empresa alcanzó niveles de éxito que habían parecido imposibles durante los meses oscuros del fraude. Pero más importante que los números fue la cultura que decidí construir conscientemente. Implementé sistemas de transparencia radical donde todos los contratos, todas las decisiones financieras importantes, todos los movimientos estratégicos eran compartidos con el equipo completo. Creé procesos de verificación y balance no porque desconfiara de mi nuevo socio, sino porque entendí que los sistemas saludables no dependen de confiar en que las personas siempre harán lo correcto, sino de crear estructuras que hacen difícil hacer lo incorrecto y fácil hacer lo correcto. Esta filosofía no solo protegió la empresa sino que atrajo talento excepcional que valoraba la transparencia y la integridad. Hubo momentos de tentación donde podría haber usado mi victoria legal para destruir completamente a Laura más allá de lo que el sistema judicial ya había hecho. Conocía sus vulnerabilidades, tenía información que podría haber filtrado para arruinar cualquier posibilidad de que reconstruyera su reputación, podría haber presionado para condenas más duras o procesos adicionales. Pero siempre me detenía recordando que la venganza no es justicia, que lastimar a Laura más allá de las consecuencias naturales de sus acciones no me devolvería los años perdidos ni repararía el daño hecho. Más importante, Sofía eventualmente sabría cómo traté a su madre después de todo, y quería que ese conocimiento le enseñara sobre dignidad y restricción incluso en victoria, no sobre crueldad innecesaria. Laura eventualmente encontró trabajo en una empresa pequeña en las afueras de Barcelona, un puesto muy por debajo de lo que su educación y experiencia habrían garantizado en otras circunstancias, pero que le permitía mantenerse. La vi una vez desde lejos, 2 años después de la sentencia, caminando por la calle con una postura encorvada que no reconocí, y sentí no satisfacción sino una tristeza profunda por todo lo que podría haber sido y no fue. Me pregunté si ella entendía realmente el daño que había causado,
si alguna vez se permitía reflexionar honestamente sobre sus decisiones, o si había construido narrativas justificatorias donde ella seguía siendo la víctima de circunstancias injustas. Nunca lo sabré, y he aprendido que no necesito saberlo para seguir adelante. Hoy, mirando hacia atrás desde la distancia de estos años, veo toda la experiencia como una prueba brutal pero necesaria que reveló no solo el carácter de otros sino fundamentalmente mi propio carácter. Podría haber respondido a la traición convirtiéndome en alguien amargo, cerrado, incapaz de volver a confiar o amar plenamente. Podría haber usado mi dolor como justificación para comportamientos cuestionables, para manipulación propia, para crueldad disfrazada de justicia. En cambio, elegí el camino más difícil de mantener mi integridad intacta, de luchar limpio incluso cuando mi oponente luchaba sucio, de proteger sin destruir, de buscar justicia sin venganza. Y esa elección, renovada cada día durante los meses más oscuros, es lo que me permite dormir en paz, mirarme al espejo sin vergüenza, y enseñarle a Sofía con el ejemplo que significa realmente vivir con principios. La historia que comenzó en aquella sala de tribunal no terminó con una sentencia judicial. Continúa cada día que elijo responder al mundo con integridad, cada vez que Sofía ve que la verdad y la dignidad no son conceptos abstractos sino formas de vivir que requieren coraje constante. El verdadero triunfo no fue legal sino moral, no fue externo sino interno, y ese es el tipo de victoria que nadie puede quitarte una vez que la has ganado. Porque al final, lo único que realmente poseemos es quienes elegimos ser cuando nadie nos obliga a ser mejores de lo necesario, cuando sería más fácil tomar atajos, cuando la justicia perfecta es imposible pero la integridad personal sigue siendo una elección disponible. Y esa elección, repetida con constancia incluso cuando duele, es lo que transforma tragedias en lecciones, dolor en sabiduría, y víctimas en sobrevivientes que emergen no rotos sino fortalecidos por todo lo que enfrentaron y superaron.